Buenas noches. ¿Sí me escuchan y podemos ver la pantalla? Buenas noches, doctor. Sí, sí se ve. Ok, pues vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de las indicaciones de la tomografía. De hecho, las mencionamos la reunión pasada, ¿sí? Y dijimos que iban a hacer la tarea, ¿verdad? De tener las imágenes de la tomografía de tórax con ventana para pulmón y para mediastino. ¿Sí la hicieron todos? Espero que sí. Y también de resonancia. Bueno, entonces la imagen de la derecha, ¿verdad? Es una tomografía en un corte transversal o axial de el tórax. Este, y la imagen de la izquierda es una imagen de una tomografía axial o transversal del tórax con ventana para mediastino, ¿verdad? Entonces, vean, la diferencia pues es muy importante. En la ventana para pulmón, única y exclusivamente vamos nosotros a visualizar estructuras que contienen aire, ¿sí? Las estructuras óseas, como podemos ver, no se definen adecuadamente, aunque se ven más opacas que el tejido blando, pues no se definen bien. El tejido blando se ve demasiado denso, ¿sí? Entonces tampoco es posible valorarlo, ¿verdad? El mediastino, como veremos en las imágenes posteriores, pues tampoco es algo que podamos nosotros evaluar. Entonces, esta ventana pulmonar es exclusivamente para ver los pulmones y las estructuras que tienen aire, como en este caso la tráquea, ¿verdad? Y algunos bronquios principales. La ventana para mediastino, pues como su nombre lo indica, nosotros vamos a ver todas aquellas estructuras, ¿verdad? Eh, que están dentro del mediastino, ¿sí? Comenzando por las estructuras vasculares. Los cortes generalmente los vamos a ver del opérculo torácico o la entrada torácica hasta la base pulmonar. Y debemos de involucrar, ¿verdad? Hasta los ángulos costo-diafragmáticos, ¿sí? Lo cual nos indica pues que vamos a ver parte de las estructuras abdominales en una tomografía de tórax, sobre todo estructuras del abdomen superior, ¿sí? Entonces comenzamos en el opérculo torácico, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahí en la ventana pulmonar pues son los ápices pulmonares. Esta imagen es particularmente importante cuando estamos buscando datos de fibrosis o en la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Y la ventana para mediastino, en la cual pues vamos a ver algunas ya de las estructuras. Las principales pues está la tráquea. Si tenemos cortes más superiores, a veces se hacen cortes, pues parte del cuello, y podemos llegar a ver a veces hasta la glándula tiroides, pero no es necesario hasta ese nivel, siempre a partir del opérculo, ¿verdad? Entonces vemos ápices pulmonares, vemos parte del esófago, la tráquea, ¿verdad? El tronco arterial brachiocefálico, la subclavia. Este es un estudio contrastado. Si nosotros vemos las estructuras vasculares, se ven densas, ¿verdad? Porque tienen material de contraste. Celso, ¿cuántas unidades tendrá Hounsfield si tiene material de contraste? No lo escuché, doctor. ¿Cuántas unidades tendrá la estructura si decimos que hay material de contraste ahí? Se ve densa. ¿Tres? Perdón, No, ¿cómo? entre 40 o 60. No. Entonces, dijimos, ¿verdad? Que en una fase simple la aorta, por ejemplo,
va a tener más o menos 30, 40 unidades Hounsfield. Pero cuando administramos contraste incrementa, va a más de 100 unidades, puede tener 100, 90, 120, ¿sí? Entonces vean cómo se ve muy densa la estructura, ¿sí? Sí hicieron su tarea, si la hicieron van a ver ustedes en sus imágenes de la tomografía simple, porque les dije que hicieran simple y contrastada. Entonces ven la diferencia, cómo en la simple se ve más hipodensa y cuando le ponemos el contraste, ¡pum!, se ve muy densa o se ve blanca, ¿sí? Entonces aquí tenemos la arteria subclavia izquierda, ¿verdad? Y la carótida izquierda. Y decíamos que la subclavia del lado derecho siempre se va a ver más densa que el resto de las estructuras. Sí, ven, ¿verdad? Se ve muy hiperdensa, así como muy blanca, casi densidad metal, que es la densidad del contraste. Y se ve así porque es el punto de llegada del material de contraste. Generalmente o habitualmente se canalizan en el brazo del lado derecho, la mayoría de los pacientes, porque de ese lado se encuentran los aditamentos para el inyector automático de la tomografía, que ustedes recuerdo que sí rotaron, va, y conocen cómo es. Y en esta misma ventana para el mediastino, pues nos va a permitir valorar, ¿verdad? Estructuras musculares, estructuras óseas, ¿verdad? Entonces vean la diferencia, ¿no? Entre una ventana pulmonar y una ventana para mediastino, ¿sale? Doctor, dice un Sí, compañero que si lo deja ingresar, por favor. pues lo vamos a dejar, pues nada más será él, ¿verdad? También otra compañera. Ya está ahí. No parece, ya se salió. Ya no está. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos o seguimos? Le voy a decir que vuelva a ingresar. Ajá. A ver si puede ingresar. Nada, pues vamos a seguir y ya si se agrega, ya que nos avise. Sí, Entonces, tenemos un corte más inferior. Recordemos que vamos de la región cefálica hacia la región caudal o descendente, ¿no? Y también a veces para describirlo podemos decir en un corte más inferior, obviamente más inferior en relación al primero que revisamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la ventana pulmonar, ¿verdad? Y vamos a ver aquí la línea de unión anterior. Algunas veces podemos ver en las cortes transversales de la ventana pulmonar las fisuras, ¿verdad? Del lado izquierdo la mayor y en el lado derecho ya sea la menor o la fisura mayor también. Eh, en el caso de la ventana paramediastino, pues nosotros vamos a ver algunas otras estructuras importantes. De estas, pues las estructuras de que nacen vasculares de la aorta o troncos supraórticos, se describen en algunos textos, pues son de las principales, ¿verdad? Dentro de estas, pues vamos a tener la arteria subclavia, ¿verdad? A la arteria carótida primitiva del lado izquierdo, ¿sí? Y del lado derecho, pues vamos a tener el tronco arterial brachiocefálico, de donde pues vamos a tener el origen de tanto de la subclavia como la carótida, ¿sí? Y vamos a continuar viendo, ¿va?, el tronco venoso brachiocefálico derecho, que también si comparan con la arteria subclavia y la carótida y el tronco brachiocefálico derecho, vemos que se ve mucho más denso. Entonces, esto es porque es el sitio de entrada o de llegada del bolo del material de contraste. Entonces, ahí a esa altura todavía no hay una mezcla, ¿verdad?, con la sangre, entonces todavía no se diluye tanto. Por eso se ve más denso. Ya a este nivel, pues ya hay mayor dilución y comienza a perder la densidad. Sin embargo, sigue viéndose denso, ¿no?
Y vemos estructuras óseas, ¿verdad? Articulaciones costovertebrales, ¿sí? Articulación costo-transversa, el esternón, ¿verdad? Y aquí por acá vemos la unión esterno-clavicular. Entonces, en esta podemos ver muchas más estructuras, sin embargo, el pulmón, ¿verdad? Se va a ver completamente hipodenso en relación a la ventana pulmonar, donde nosotros podemos ver estas como ramificaciones, ¿sí? Que corresponden a estructuras vasculares, ¿sí? Y parte de tejido intersticial. Este tejido intersticial pues, se va a engrosar dependiendo de si existe o no alguna patología, ¿no? O alguna enfermedad de fondo que no es nuestro tema en este momento, ¿sí? Por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que es la neumonía atípica por el SARS-CoV-2, ¿verdad? O el COVID-19 comúnmente, ¿verdad? Pues presentan cambios importantes y la evaluación de estos pacientes es con esta ventana, ¿verdad? Pulmonar. Entonces, si nosotros vemos la ventana paramediastino sola, pues no podemos diagnosticar nada, necesitamos ver la ventana pulmonar en este tipo de pacientes. Salió a colación por la enfermedad actual, ¿no? Y aquí tenemos un corte más inferior o más caudal, ¿verdad? Donde podemos nosotros ver, por ejemplo, aquí el segmento, ¿verdad? El bronquio para el segmento superior del lóbulo superior derecho, ¿sí? Entonces, siempre podemos ver los bronquios, si los vemos en un eje transversal, se van a ver así como este, ¿va? Redonditos, igual como se ve aquí. Si nosotros, o más bien el haz de radiación, corta o atraviesa el bronquio, ¿verdad? En un eje longitudinal, pues lo vamos a ver alargado, ¿sí? Como un tubo que se ve muy hipodenso, igual que se ve aquí, pero se va a ver alargado. A ver si en alguna de las imágenes aparece de esa forma. Y vamos a ver, ¿verdad? Lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo. Aquí parte de la cisura que apenas si se alcanza a percibir, ¿verdad? Principalmente, ¿sí? Y continuamos evaluando pues, la tráquea, ¿no? Y tenemos en el corte del lado derecho de la pantalla, pues una imagen, ¿verdad? Que es la ventana de mediastino a este mismo nivel, ¿sí? Donde nosotros evaluamos primero la ventana pulmonar. Y aquí continuamos viendo estructuras, ¿verdad? De supraórticas, ¿sí? Algunas estructuras, por ejemplo, aquí la vena mamaria, ¿verdad? Esta vena, por ejemplo, se puede ingurgitar o se puede dilatar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan alguna trombosis venosa, pacientes que tengan alguna flebitis o que hayan sido posoperados de ganglios axilares, como en el caso de la mastectomía, en el cáncer de mama. Entonces eso podemos verlo nosotros ahí, ¿verdad? Y del lado izquierdo, pues igual estructuras venosas, ¿verdad? El tróqueo venoso del lado izquierdo. Continuamos viendo la carótida, la arteria subclavia y el esófago, ¿verdad? Vemos aquí el esófago. El esófago en algunos cortes puede tener aire, en otros puede no tener prácticamente nada, como en este caso. Y la tráquea, pues que siempre debe de verse redondita, ¿verdad? Su pared bien definida. Ya no se agregó la compañera, ¿verdad? Me parece que no, Doc. Ok. Creo que está esperando a que la acepte, doctor. A ver, voy. Ahí está Diana. Ok, entonces vamos a continuar. Y en corte más inferior, prácticamente a nivel de la bifurcación, ¿verdad? De la tráquea, que es la carina, nosotros podemos identificar algunas estructuras, ¿verdad? Superficiales, ¿verdad? Como las venas del lóbulo superior derecho, estructuras venosas principalmente, ¿sí? Y otra vez, ¿verdad? Los bronquios
de mayor y menor calibre, dependiendo de la situación en la que estos se encuentren. Generalmente podemos ver la bifurcación, que debemos de verla pues, bien definida, la pared bien delimitada, como se puede ver en la ventana para el mediastino, ¿va? En este continuamos viendo parte del tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Y tenemos el tronco arterial brachiocefálico del lado derecho. Veamos la densidad, ¿verdad? Si la comparamos en este caso ya con la vena cava superior, pues se ve mucho más densa la vena cava superior que las estructuras del tronco arterial, ¿verdad? Tronco supraórtico. Vemos aquí todavía la tráquea. Aquí este corte es ligeramente superior al de la ventana pulmonar. Y en este caso vemos que el esófago presenta, ¿verdad? Un poquito de aire, ¿sí? Entonces, podemos ver estas imágenes, ¿verdad? Que se ven más o menos densas, que corresponden con estructuras vasculares, ¿verdad? No debemos de confundirlas con nódulos, ni mucho menos. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Doctor, Sí, hay otros compañeros que se van a agregar. sí. Vamos. Nomás había uno. También había una chica, a ver si ahorita. A ver si aparece. Ujú. Ok. Ahí está Sofía. ¿Ya? ¿Nada más son dos? Sí, gracias. Ok. Entonces continuamos, ¿verdad? Y dijimos que tenemos aquí un corte todavía más inferior, no corresponde precisamente con el corte de la derecha, donde prácticamente pues ya estamos en la bifurcación. Aquí estábamos ligeramente arriba, pero nos sirve para evaluar, ¿verdad? Y comparar la densidad de la vena cava con el arco aórtico, ¿sí? O el callado de la aorta. Este corte particularmente es importante que lo veamos en nuestro estudio tomográfico, porque si tenemos algún paciente, alguna enfermedad, ¿verdad? Que tenga alguna trombosis de la vena cava superior, pues este corte es donde nosotros podemos visualizarlo mejor, ¿sí? Como verán cuando hablemos de patología en imagenología clínica, y es que todavía andamos por acá, ¿verdad? Y ahora en la imagen, en la ventana para pulmón, ¿verdad? Pues ya podemos ver algunas estructuras importantes, ¿no? Como la carina ya propiamente dicha, su bifurcación, el bronquio principal, ¿verdad? Derecho, el bronquio principal izquierdo, la bifurcación. Aquí vemos cómo estos bronquios, ¿verdad? Se van a dividir en forma de dicotomía, ¿sí? O en dos, ¿verdad? La primera división, otra subdivisión, y así va a ir sucesivamente dividiéndose en forma, en dos cada uno de ellos, hasta lograr, ¿verdad? Llegar a cada uno de los segmentos pulmonares, ¿sí? Aquí tenemos bronquios, ¿verdad? Para segmentos anterior y apical posterior. Estos son para el lóbulo superior, ¿sí? Y del lado derecho, estos bronquios secundarios, ¿verdad? Para los segmentos anterior y posterior, también en el lóbulo pulmonar del lado derecho. Y tenemos un corte más inferior, donde podemos evaluar, ¿verdad? En la ventana paramediastino, algunas de las estructuras importantes, ¿verdad? Como la aorta, parte de la aorta ascendente. Aquí podemos nosotros ver esta imagen, ¿verdad? Triangular, que se ve hipodensa, con densidad casi de tejido graso. Si comparamos la grasa, que es esta de la pared torácica del sujeto que estamos explorando, ¿verdad? Es muy parecida a la densidad que tiene el timo. El timo podemos verlo principalmente en los pacientes pediátricos y en algunos pacientes adultos, pues como algo residual, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, pues no hay mayor problema, sabemos que es una residual del timo, ¿verdad?
Continuamos viendo nuestra vena cava superior, evaluando que se vea homogénea, ¿verdad? Que no tenga áreas hipodensas. Y aquí una estructura importante, ¿va? De drenaje, que es la vena ácigos, y que también se puede alterar en algunas hepatopatías o cardiopatías, ¿verdad? Y esta área en especial, ¿verdad? Que dice aquí ventana aortopulmonar, ¿sí? Es importante porque ahí hay un grupo ganglionar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos crecimientos ganglionares, ¿sí? Como puede ser en el linfoma, ¿verdad? Y que afecte al mediastino, vamos a ver que esa ventana aortopulmonar pues, se va a ensanchar, se ve más grande, ¿verdad? Entonces ahí hay una modificación. Y recordar, ¿verdad? Que está entre la aorta descendente y la aorta ascendente. Ahí vamos a tener nosotros la ventana aortopulmonar, ¿sí? Y en el corte subsecuente, pues ya vamos a ver el tronco de la pulmonar. En la imagen de la ventana pulmonar, pues nosotros, caray. Sí, pues vamos a tener una imagen, es muy parecida a la imagen anterior en cuanto a la segmentación de los bronquios, ¿sí? Para cada uno de los lóbulos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Una imagen más caudal, ¿sí? Donde ya estamos, si observamos aquí, justo a pocos, ¿verdad? Milímetros por debajo de la bifurcación de la tráquea, vemos parte de la carina, ¿verdad? Y aquí tenemos un receso pleuroácigo esofágico, ¿eh? Entonces tenemos la ácigos y el esófago, ¿sí? Inmediatamente contiguo, ¿sí? En este caso el esófago pues no presenta, ¿verdad? Neumatización, no hay aire. Eso no es algo anormal, es normal. La aorta descendente, ¿verdad? Este espacio que se conoce como espacio preaórtico y que está adyacente o podemos verlo justo donde se pueden contar el timo o el receso, ¿va? O el esbozos del timo residual, ¿sí? La aorta ascendente y otra vez ahí la vena cava superior, ¿sí? Generalmente en un estudio de tomografía, en un equipo de tomografía helicoidal multicorte, ¿no? Dependiendo de cuántos cortes sea el equipo, ya dijimos que hay de 2, arriba de 2 ya es multicorte, o sea, es más de uno, van 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 cortes, ¿no? Entonces, dependiendo del equipo es el número de imágenes que se van a generar, pero en un equipo multicorte pues lo mínimo son 100 imágenes, ¿no? En un estudio de tórax. Si lo hacemos en un equipo axial monocorte, o sea, que haga corte uno a uno, ¿sí? Que sea axial monocorte, pues vamos a tener en promedio 40 imágenes. Es suficiente, ¿va? Sin embargo, mientras más imágenes tenga o proporcione el equipo, pues las reconstrucciones multiplanares van a ser pues mejores, de mejor calidad, ¿verdad? Y aquí tenemos el mismo corte, pero ya con la ventana pulmonar, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Las estructuras vasculares, cardiovasculares, pues no van a ser valorables, ¿verdad? Sabemos que aquí tenemos la pulmonar, que está la aorta, incluso aquí se ve un halo hipodenso que la rodea. Sin embargo, no es la ventana para evaluar las estructuras vasculares, ¿verdad? Podemos ver estructuras que tengan aire, pulmonares, ¿va? Bronquios, y otra vez vemos por aquí el esófago con un poquito de aire, ¿va? Las cisuras, si hay algún engrosamiento, si hay calcificaciones, si hay líquido intercisural, lo podemos ver nosotros en esta ventana para pulmón, ¿verdad? Y aquí tenemos un corte inferior, ¿verdad? Donde predomina pues la pulmonar del lado derecho, ¿verdad?
Estamos ya prácticamente en el tronco pulmonar, en relación también con la aorta ascendente, el esófago, que en este caso tiene más aire en su interior, y la vena ácigos, ¿verdad? La aorta descendente principalmente. Y estructuras que debemos no pasar por alto, ¿verdad? Como las escápulas, ¿verdad? Tejido muscular, la grasa, arcos costales. Es importante también no dejarlos de lado, ¿verdad? Para que podamos nosotros ¿sí? Y en la ventana pulmonar, pues evaluar, ¿verdad? Las diferentes áreas pulmonares del lóbulo, en este caso ya inferior, ¿verdad? Hacia la región anterior y posterior, ¿sí? La cisura, que aquí se ve como un área un poco más hipodensa, ¿verdad? Aquí nos señala las arterias, sin embargo, recordemos, ¿verdad? No es el mejor método, vemos si bien un bronquio principal, que sería nuestro principal objetivo. Aquí el objetivo principal es evaluar los pulmones, ¿verdad? Si hay áreas donde no haya trama vascular, ¿verdad? Recordemos que son las tramas vascular, ¿verdad? O si hay áreas de engrosamiento intersticial o interlobulillar, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar en ese estudio. O la presencia de áreas de condensación, ¿verdad? Que nos hablaría de un proceso de tipo infeccioso. Y ahora tenemos nosotros, ¿verdad? La ventana paramediastino en un corte inferior, ¿verdad? Donde nosotros les decía el corte subsecuente era el tronco, ¿verdad? De la pulmonar, que aquí ya podemos nosotros verlo, la aorta ascendente, algunas estructuras ya venosas, ¿verdad? Como esta vena del lóbulo superior del lado derecho, la vena ácigos, el esófago, ¿sí? Anterior a la aorta descendente, ¿verdad? Y estructuras venosas, ¿verdad? Y en la ventana pulmonar, pues prácticamente continuamos, ¿no? Viendo las mismas estructuras, ¿sí? Visualizar estructuras vasculares, ver si hay alguna nivel obstructivo donde se ocluya así bruscamente, que en este caso pues no hay ninguna de esas, puesto que se trata de un estudio normal, ¿verdad? Entonces aquí este segmento anterior corresponde a la língula, que sería más o menos el equivalente, ¿verdad? Al lóbulo medio en el pulmón del lado derecho y que está inmediatamente paracardíaco, ¿no? Como lo podemos ver en nuestro pulmón del lado derecho, ¿sí? Ahora vemos un corte todavía más inferior, donde ya comenzamos nosotros a evaluar las cavidades cardíacas, ¿verdad? Y la primera que vamos a visualizar nosotros es la aurícula izquierda, ¿verdad? Y la aorta tanto ascendente es esta como la aorta descendente, ¿sí? Un corte más inferior aún. Recordemos, no tenemos todos los cortes en este estudio porque nos llevaría demasiado tiempo, pero vemos los principales, ¿no? En este caso, pues vemos nosotros ya ahora el ventrículo derecho. Recordemos, ¿verdad? El ventrículo derecho es anterior, de ahí que en nuestra teleradiografía de tórax, pues no lo veamos, ¿sí? Está aquí retroesternal, este es el esternón, ¿verdad? Aquí esta área que se manifiesta como un defecto de llenado negativo porque se ve hipodenso en la tomografía, corresponde al sitio, ¿va? De la válvula tricúspide. Y aquí tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, la válvula tricúspide. Aquí vemos parte, comienza a visualizarse el septum interventricular y parte del ventrículo del lado izquierdo.
Y también vemos aquí una imagen hipodensa que corresponde a la válvula mitral, ¿verdad? Y la aurícula del lado izquierdo, la aorta descendente, y todas estas áreas como se ven como pequeñas imágenes redondas son estructuras vasculares, ¿verdad? Doctor, Sí, entonces se puede decir que una ventana para pulmón es únicamente para ver estructuras con aire y medias y la ventana para mediastino para vasos sanguíneos. para ver estructuras cardiovasculares, o sea, para ver el corazón y las estructuras arteriales y venosas o sistema cardiovascular. Efectivamente. Y además podemos ver el tejido blando de la pared del tórax, la caja torácica, o sea, la estructura ósea. Y en la ventana de pulmones únicamente y exclusivamente para ver los pulmones y estructuras que puedan tener aire, que son la tráquea y los bronquios. ¿Vale? Gracias. Creo que hay una chica queriendo entrar ahorita, Quiere entrar ahorita, apenas ahorita. desde hace rato, pero no la dejaba entrar. Sale. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Ahora un corte inferior donde ya podemos nosotros visualizar adecuadamente el septum, ¿verdad? Interventricular, y vean que se ve como un defecto, ¿va? Hipodenso, ¿sí? Ese es el septum y se ve de esa forma porque aunque está vascularizado, pues no tiene tanta densidad como el contraste que está circulando en las cavidades cardíacas, en la sangre, ¿sí? Entonces vemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿sí? La aorta descendente, la vena ácigos y a su izquierda la vena hemiácigos, ¿sí? Entonces, como ven, pues no está tan complicado el asunto, ¿sí? Podemos identificar cada una de las estructuras si le vamos dando. Siempre que lo vayamos a hacer, tratemos de hacerlo en orden, ¿va? De arriba hacia abajo para ir nosotros acordándonos de las estructuras, ¿va? Y no confundamos una cosa con otra, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿verdad? Algunas subdivisiones bronquiales, ¿verdad? Que van a corresponder con los diferentes segmentos de los lóbulos, del lóbulo inferior izquierdo y del lóbulo inferior y medio del pulmón del lado derecho, ¿sale? Entonces, algunos bronquios, ¿va? Como este medial, bronquios del lóbulo inferior del lado derecho, ¿va? Que son basales, la anterior, lateral y posterior, ¿sí? Y ahora una imagen donde ya prácticamente estamos viendo, ¿sí? Las cavidades ventriculares en toda su extensión, ¿verdad? Principalmente el ventrículo del lado derecho, veamos toda la cavidad y podemos evaluar toda la cavidad del ventrículo izquierdo. Incluso el miocardio, ¿verdad? Podemos nosotros evaluar, ¿sí? El septum interventricular, ¿sí? Y esta pequeña línea o banda que se ve aquí es el pericardio, esta pequeña línea densa ahí, pequeña, ¿verdad? La vena cava inferior, ¿verdad? Justo antes de la aurícula del lado derecho. El esófago, que en este corte, vean, se ve mucho más dilatado, tiene más aire, es normal, puesto que cuando respiramos o deglutimos, pues tragamos aire, ¿sí? Y la ventana para pulmón, ¿verdad? Que seguimos nosotros viendo, pues, la subsegmentación, ¿verdad? Bronquial para cada uno de los segmentos pulmonares. Un corte más inferior, ya estamos en la parte más inferior ventricular, ¿verdad? De tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Seguimos viendo parte del septum interventricular y la banda, ¿verdad? Que les decía, lo voy a ampliar para que lo podamos ver bien. ¿Sí? Esa pequeña banda, no de música, sino una banda lineal, ¿verdad? Que se ve densa, que corresponde al pericardio, ¿verdad? Y comenzamos nosotros ya a poder visualizar algunas estructuras abdominales. Esto nos habla de que ya estamos por debajo un poco de la cúpula del diafragma,
¿verdad? Y en esta, ¿verdad?, podemos ver esta parte subdiafragmática del hígado, ¿sí? Es importante que lo recordemos, ¿verdad? Si vemos el septum y ya vemos poco de los ventrículos, pues quiere decir que ya estamos en la cúpula diafragmática y que esto corresponde al hígado, porque algunas veces, ¿verdad?, cuando no tenemos todavía la experiencia, podemos confundirlo, pues, con otras cosas, ¿no? Como puede ser una tumoración o confundirnos. Pues entonces, para evitar caer en ese pequeño error, pues lo mejor es, les digo, irlo viendo en forma subsecuente, de forma descendente, y siempre las reconstrucciones multiplanares, tanto coronal como sagital, pues nos van a ayudar para complementar la información, ¿verdad? Y cortes pues más inferiores, donde ya estamos viendo prácticamente segmentos, ¿verdad?, bronquiales para los diferentes segmentos de los lóbulos pulmonares. Ya estamos a nivel basal, ¿verdad? Aquí podemos verlo, ¿verdad? En los bronquios de lateral y posterior ya del lóbulo inferior. Y el corte inferior, ¿verdad?, pues ya nos confirma lo que veíamos en el corte previo, ¿sí?, donde ya vemos la glándula hepática. Vean que todavía vemos la glándula y vemos parte del pulmón. Recordemos que el lóbulo inferior del pulmón del lado derecho va a ser más posterior, ¿sí? Y el ángulo costodiafragmático posterior, ¿verdad?, pues va a estar en una teleradiografía de tórax oculto u opacificado por la glándula hepática. De ahí que sea necesario, ¿verdad?, tomar una radiografía lateral para ver ese ángulo y ver que no esté ocupado. En el caso de la tomografía del tórax, pues esto no es necesario porque nosotros vamos a ver todo el pulmón desde el opérculo hasta el ángulo costodiafragmático posterior, que es lo que estamos ya viendo en esta imagen, ¿verdad? Vemos el hígado, parte de las venas, ¿verdad?, suprahepáticas, que son estas, la vena cava inferior, el cardias, esto que vemos aquí, que se ve heterogéneo así, ese es el estómago, ¿verdad? Y se ve de esa forma porque no se distendió, o sea, no se le dio a tomar ningún líquido, ningún medio de contraste para distenderlo, que es lo que hacemos cuando la tomografía va a ser de abdomen, ¿verdad? Si no es de abdomen, no se le da nada a tomar, entonces se ve de esta forma, ¿no? Y parte todavía del ápex cardíaco, ¿verdad? Parte de la cúpula del vaso, ¿verdad? Recordemos que el vaso está más inferior que la glándula hepática, ¿no? Entonces ahí comienza a verse la cúpula del vaso o el espacio subdiafragmático, ¿verdad? Y en esta otra, pues vemos esta área que se ve densa, ¿verdad? Corresponde a la imagen de la parte subdiafragmática de la glándula hepática o la cara diafragmática, ¿verdad? Y parte de la cisura, que es muy, muy poca, ¿verdad? El lóbulo medio, que recordemos va a ser paracardíaco del lado derecho, ¿verdad? Parte de la língula, que es el equivalente al lóbulo medio, ¿verdad? Y ya lo que veíamos aquí como lóbulos inferiores, ¿verdad? Los ángulos costodiafragmáticos, ¿verdad?, posteriores, que vamos nosotros a evaluar. Vamos a ver quién llegó. Bueno, entonces, hasta ahí los cortes tomográficos. Recordemos, ¿verdad?, no se nos olvide la ventana para pulmón, la ventana para mediastino, ¿verdad? Y parte de la evaluación en la tomografía, ya decíamos, ¿verdad?, es realizar algo que se conoce como angiotomografía, ¿verdad? Y se puede hacer una angiografía aórtica, torácica, ¿verdad?, para ver cada una de las ramas de la aorta torácica, desde los troncos supraórticos hasta poder evaluar las arterias coronarias. Para este fin, ¿verdad?, obviamente se requieren equipos multicorte
del mayor número posible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar un equipo multicorte de 64 cortes o de 128, ¿verdad? Con esto obviamente podemos hacer este tipo de angiografías, ¿verdad? Como puede ser la angiografía coronaria, ¿verdad? Que es la imagen que nosotros estamos visualizando en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Y en este caso tenemos una reconstrucción volumétrica, ¿verdad? Esta reconstrucción volumétrica pues nos permite estudiar, ¿verdad? La aorta desde su emergencia, el ascendente, el callado de la aorta, sus ramas o troncos supraórticos y la aorta descendente, ¿sí? Entonces, este tipo de estudios, les repito, debe ser con un equipo multicorte, pero mientras más tenga, mínimo 64 hasta 128 cortes, ¿verdad? Por cada rotación que hace el equipo, ¿sí? Entonces, les decía, podemos hacer reconstrucciones. Hay algunos protocolos de estudio donde se puede medir las placas de ateroma que tengan las coronarias, por ejemplo, para determinar el riesgo cardiovascular o de infarto que pudiera tener nuestro paciente, ¿sí? Para esto, les repito, son protocolos especiales con equipos multicorte de arriba de 64, ¿no? Y lo que vemos en la imagen superior es una angiografía, ¿verdad? Si comparamos la angiografía convencional con la angiotomografía, pues no hay mucha diferencia, de ahí que prácticamente se hacen ya pocas angiografías coronarias, ¿verdad? Se usa ya cada vez más la angiotomografía coronaria. Sin embargo, bueno, si no hay acceso a un equipo multicorte de 64 o 128 cortes, pues se sigue haciendo la angiografía convencional con se llama cateterismo cardíaco selectivo, ¿no? Para hacer la angiocoronariografía. Bueno, entonces en cuanto a la resonancia magnética, pues tiene indicaciones muy similares a las que tenemos en la tomografía. Sin embargo, pues son estudios más selectivos, mucho más selectivos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos indicarla o solicitarla para evaluación de una masa mediastínica cuando tenemos sospecha, ¿verdad?, de si esa tumoración ha invadido alguna de las estructuras propias del mediastino, que la haya infiltrado. En la sospecha de un tumor de Pancoas, ¿verdad? Estos tumores son tumores malignos, ¿verdad?, que van a afectar principalmente los ápices pulmonares y ocasionan una reacción inflamatoria importante. Entonces, puede ser necesario que nosotros diferenciemos si solo está localizado al parénquima del pulmón, si ya invadió la pleura o si ya invadió el tejido muscular de la caja torácica, si ya ocasionó erosión o lesión del hueso, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante para el cirujano de tórax. En el síndrome de la vena cava superior, ¿verdad? Les mencionaba cuando vimos los cortes tomográficos en la ventana paramediastino, ¿verdad? Donde se localizaba la vena cava superior, les decía que se ve más densa y nosotros a ese nivel podemos ver cuando haya un trombo, ¿verdad?, que sería una de las causas del síndrome de la vena cava superior, o si alguna tumoración que esté cercana a esa estructura vascular la ha infiltrado, está infiltrada y la está obstruyendo y no tiene un flujo vascular adecuado, ¿sí? Para eso la resonancia, al ser un método, ya dijimos que tiene una gran sensibilidad, ¿verdad?, para identificar tejidos blandos, que tiene una alta resolución de contraste, pues nos es útil, ¿sí? Nos permite también estadificar el cáncer de pulmón, que también lo podemos hacer por tomografía, ¿verdad? Pero cuando esta sugiere que haya invasión del mediastino, ¿verdad?, o de los grandes vasos, o del diafragma, pues ahí está indicada la resonancia, ¿sí?
recordemos más las limitaciones para la resonancia, pues número uno es la accesibilidad, ¿no? Hay pocos equipos en el mercado. Los hospitales públicos en Morelos, ninguno tiene equipo de resonancia magnética. Entonces, por ende, pues al haber solo en particular, pues es un poco caro el estudio, ¿no? Ante la sospecha de disección aórtica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de disección? No quiere decir que la cortamos, ¿verdad? Sino que lo que ocurre ahí es que pudiera ser que la causa sea una placa de un ateroma que se haya ulcerado y al ulcerarse va a separar las capas de este vaso, ¿va? De la íntima, y a través de ella se va a discurrir, va a irse formando un coágulo, ¿va? Que va separando las capas de este vaso, de la arteria aorta, y se forma un coágulo entre la luz del vaso y la pared del vaso, del propio vaso, y la íntima. Entonces a eso se le llama disección aórtica. Entonces cuando se hace el estudio y se mete el contraste, pues ves como si tuviera dos vasos ahí en uno, ¿no? En la aorta. ¿Por qué? Porque se ve como una especie de septo que divide la estructura vascular, ¿no? Entonces, para ahí la resonancia, como tiene mucha sensibilidad, ¿verdad? Para el tejido blando, pues es excelente para hacer ese diagnóstico, ¿no? Y también en la evaluación del mediastino y los cilios, ¿verdad? Pulmonares, ¿sí? Particularmente en aquellos pacientes, por ejemplo, que sean alérgicos, ¿no? Al material de contraste. Entonces, si es alérgico al contraste yodado, pues no le puedo hacer una tomografía contrastada, y si no le pongo contraste, pues no voy a tener un buen diagnóstico. Entonces es mejor hacer una resonancia, ¿no? ¿En qué otros pacientes estaría contraindicada la tomografía con contraste, jóvenes? A ver, Sofía, ¿hay Sofía? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. ¿En qué? ¿Puede ser en las que tienen un marcapasos? No, la tomografía. ¿En qué otros pacientes estaría contraindicada la tomografía? Contraindicaciones, pues, para tomografía computada contrastada de tórax. Ahí vimos la alergia al medio de contraste yodado. ¿Qué otra cosa? No, doctor, no sabría, la No, verdad. Daniela. ¿Hay Daniela? Sí. ¿No? No hay Daniela. Diana. Adame. Aquí estoy. Sí. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? No sé, podría ser. No, no sé, doctor. Alexis. Sí, aquí estoy, doctor. Sí, ¿cuáles son esas contraindicaciones? Bueno, entonces vamos a investigar, ¿verdad? Contraindicaciones para la administración del medio de contrastes yodados. ¿Sale? Para el glosario, para el portafolio ese famoso, ¿verdad? Y otra indicación para la resonancia son las cardiopatías congénitas, ¿verdad? Entonces, la resonancia, sin duda alguna, es el mejor método para este diagnóstico. Sin embargo, antes de llegar a la resonancia, se debe de hacer, ¿va? El método de abordaje principal. ¿Cuál sería Denise? ¿Hay Denise? Sí, ¿verdad? No. Nisi. Sí, aquí estoy, doctor. Sí, ¿cuál método sería? Estoy entre lo que es radiografía o puede ser el ultrasonido. Cualquiera de los dos, pero generalmente lo primero, ¿verdad? Es una radiografía, ¿no? Exploramos al bebé, lo auscultamos y escuchamos ahí el soplo, ¿verdad? Entonces, lo primero, pues una placa, ¿no? A ver por dónde viene
¿sí? Obviamente cuando lo auscultamos los focos, ¿verdad? Cardíacos y más o menos tenemos idea de cuál es la válvula, ¿verdad? Que nos está originando ese soplo. Entonces, la radiografía es para corroborar nuestro diagnóstico y después de eso, pues tendremos que hacer un ecocardiograma, que es un ultrasonido, ¿no? Se llama ecocardiograma. No inmediatamente que yo veo mi radiografía y ya lo ausculté, voy a mandarle a hacer una resonancia, ¿va? Al bebé. Número 1, porque pues es caro, ¿no? Número 2, pues no hay tanto acceso. Y número 3, porque es un paciente pediátrico, ¿verdad? Si es una cardiopatía congénita, lo más probable es que sea un recién nacido o un niño, un lactante, ¿no? Menor. Entonces, pues es un pacientito que no va a colaborar para hacerse el procedimiento de la resonancia, entonces hay que sedarlo, ¿eh? Entonces eso implica pues un mayor riesgo para el paciente. Pero sin embargo, ¿verdad? La resonancia es el mejor método en las cardiopatías de tipo congénito. Y aquí habla de las adquiridas, pues cuando tenemos un paciente adulto que tenga una valvulopatía, ¿verdad? Mitral o tricuspidia, ¿no? De cualquier origen, generalmente de tipo reumatológico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pacientes pues van a requerir del diagnóstico por resonancia magnética. Y ahora en la imagen, ¿verdad? Estamos viendo imágenes en un plano. ¿En qué plano es compañero Jorge Alfonso? ¿Sí está presente o no está? Jorge, ¿mande? Sería coronal, ¿no? Es un plano coronal, ¿verdad? Entonces, Celso, por ahí Jorge nos prendió su computadora. Entonces, es un plano Sí, coronal. estoy, doctor. Se ¿Sí? trabó el micrófono. Ah, ok. Entonces, como podemos nosotros observar, ¿verdad? Se pueden visualizar, lo voy a ampliar, bueno, ahí está bien. Se pueden visualizar perfectamente las cavidades, ¿verdad? Cardíacas, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver perfectamente la cavidad de la aurícula del lado derecho. Podemos ver el tabique inter, ¿verdad? Podemos ver el miocardio perfectamente, ¿sí? Vean cómo se define, se ve como un halo hipointenso, ¿sí? Lo que se ve intenso aquí, pues es grasa, ¿verdad? La arteria pulmonar, ¿sí? La aorta, ¿verdad? Desde su emergencia en el ventrículo del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un defecto, ¿verdad? En alguna de esas cavidades, pues fácilmente se puede identificar, ¿verdad? Obviamente aquí también es importante que el equipo de resonancia sea de un teslaje importante, ¿va? O que el imán o el magneto tenga una capacidad de inducción pues arriba de un Tesla, 1.5 Teslas, 3 Teslas, para que las imágenes pues sean de la mejor calidad posible. Y tenemos un corte en un plano más posterior, ¿verdad? Donde tenemos la pulmonar, la arteria pulmonar, la aorta ascendente, la vena cava superior, ¿verdad? La aurícula del lado derecho y la aurícula izquierda, ¿verdad? Y aquí tenemos parte de los troncos supraórticos, que serían la arteria subclavia izquierda, la carótida, ¿verdad? Y el tronco supraórtico del lado derecho y la bifurcación, ¿verdad? De la carótida y la subclavia del lado izquierdo, ¿no? Ahora tenemos un corte igual más posterior, ¿verdad? Donde podemos ver parte de la vena cava superior, la aurícula derecha, aurícula izquierda, la pulmonar, ¿verdad? Y en este corte más inferior, ¿verdad?
podemos ver parte de la tráquea, ¿verdad? Y vemos la bifurcación de la carina, la aorta, ¿sí? Vena cava inferior, aquí la glándula hepática, es un corte más anterior, el estómago y el vaso, ¿no? Entonces, vean cómo la definición, y en estos cortes transversales o axiales, ¿verdad? Por ejemplo, este corte es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí podemos ver perfectamente, ¿verdad? El septum interventricular. Si recordamos las imágenes de la tomografía, les mostraba, ¿verdad?, que ahí el septum interventricular se veía como un defecto de llenado porque el contraste en las cavidades pues era más denso. Entonces aquí podemos ver perfectamente si hubiese algún defecto, ¿verdad?, o una comunicación interventricular, pues podríamos verla adecuadamente, ¿verdad? Aquí vemos también el septum interventricular, ¿verdad? Si hay algún defecto, pues es fácilmente identificable, ¿verdad? Las aurículas derecha e izquierda, ¿sí? Bueno, entonces, como pueden ver, les decía, sin duda alguna, ¿verdad? La resonancia magnética es un excelente método en el diagnóstico de las malformaciones congénitas, pero también en la ecocardiografía es excelente. Es un método pues no invasivo, no utilizamos radiación, no hay que sedar al pacientito. Se puede repetir cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Si lo hace un cardiólogo y luego lo quiere hacer otro y un tercero, y no pasa nada, ¿verdad?, con el pacientito. Entonces ese es un excelente método, y la otra es que el costo pues es realmente no se compara con el de una resonancia. Entonces siempre nuestra radiografía de inicio, nuestro ecocardiograma, y al final, si es que no llegamos a buen puerto con los diagnósticos, pues ya se haría una resonancia. Muchas veces, antes de la resonancia, a veces se opta por el cateterismo cardíaco, porque este cateterismo cardíaco pues, nos puede servir como diagnóstico complementario y como tratamiento, ¿va? O diagnóstico terapéutico. O sea, a la hora de hacer el diagnóstico también se hace el procedimiento cuando es algo que se pueda corregir por vía intravascular. Si no, pues la mayoría son cirugías a corazón abierto, ¿no? Sobre todo cuando son defectos importantes. Bueno, respecto a la medicina nuclear en el tórax, pues hay indicaciones importantes, y dentro de estas la más importante es la sospecha de tromboembolia pulmonar, ¿verdad? En este caso, pues se hacen gamografías de ventilación, perfusión. También nos permite estadificación de enfermedades, algunas inflamatorias, ¿verdad? Otra muy importante y que es todavía tiene muchas ventajas es para la detección de recidivas, ¿verdad?, de linfoma principalmente. En estos casos el PET, ¿verdad?, que ya vimos de qué es el PET. ¿Qué es el PET, Nisa? ¿Nisa o Nisi? ¿Cómo es? Es Nisi. Nisi. ¿Qué es el PET? ¿El PET? Sí. Ah, no recuerdo, doctor. ¿No? ¿Quién se Fue acuerda? el nombre. ¿Quién recuerda? Jóvenes. Es la tomografía por algo de positrones, algo así. Entonces, tomografía por emisión de positrones. Y lo que se hace ahora es el PET-TC, que es una tomografía por emisión de positrones con una tomografía computadorizada. Entonces, estas juntas ya nos dan un diagnóstico anatomofuncional, y esto nos permite detectar metástasis pequeñas o linfoma, como en este caso una recidiva que está otra vez creciendo la tumoración, ¿verdad? Para la detección de procesos infecciosos a través de leucocitos marcados, ¿verdad?, con indio 111,
para diferenciar entre nódulos pulmonares benignos y malignos, ¿va? También el PET es excelente, ¿sí? Y obviamente ya dijimos para la detección de recidiva de metástasis, ¿va? El PET-TC es un excelente método. En el caso de la gammagrafía de perfusión, ¿verdad? Cardíaca, pues esta nos permite evaluar sobre todo áreas funcionales en el caso de que el paciente haya tenido algún infarto importante, ¿verdad? Se utiliza tecnecio o talio. También ya dijimos el ecocardiograma, ¿verdad? Y al igual que en las malformaciones congénitas, sobre todo en los infartos, pues es importante porque a través del ecocardiograma podemos ver físicamente la contracción, ¿verdad? De cada una de las paredes cardíacas e identificar si existe alguna que tenga alguna disfunción en cuanto a la contracción. Hay algún estudio que se hace como ecocardiograma en reposo y en estrés, pero eso ya son cosas que no vamos a mencionar. El intervencionismo que ya mencionamos, ¿verdad? Cuando se puede o no hacer la angiocoronariografía, pues se tendrá que hacer una angiocoronariografía convencional a través de un intervencionismo y que puede ser también diagnóstico y terapéutico a través del cateterismo, ¿va? Cardíaco. Cateterismo cardíaco quiere decir que se va a introducir un catéter en una arteria selectiva, ¿verdad? La que elija el médico tratante, ¿verdad? Coronaria derecha, izquierda o la propia aorta. Bueno, es importante, yo espero que ya lo hayan hecho, ¿va? Les pedí que investigaran los signos radiológicos en el tórax, ¿sí? ¿Por qué es importante? Ya ustedes están recursando la materia, porque son conceptos que se van a utilizar, ¿verdad? Frecuentemente a la hora de evaluar una radiografía en el tórax. Los más importantes, ¿verdad? El signo de afección extrapleural, ¿verdad? Este es un signo donde el borde central de la lesión, ¿sí? Es convexo, ¿sí? Recordemos la caja torácica, pues se ve convexa, ¿verdad? Hacia afuera. Entonces, si tenemos una afección que esté por fuera de la pleura, pues va a desplazar la pleura hacia adentro, entonces se va a ver como una imagen convexa. Y esto también puede incluir la afección en cualquier área de la pleura, ¿va? Sea mediastinal o hacia el tejido óseo, tejido blando o hacia la cara diafragmática. Otro signo, y que es el que más se utiliza, es el signo de la silueta, ¿va? Donde nos dice que si dos estructuras tienen la misma densidad y se encuentran en el mismo plano, es decir, ¿verdad?, que están en contacto, sus contornos se van a borrar, ¿verdad? Entonces, imaginemos que tenemos una imagen de la misma densidad que tiene el mediastino, o sea, el corazón, ¿verdad? ¿Cómo se ve el corazón? Se ve moderadamente opaco. Entonces, si yo tengo una imagen que está adyacente, ¿verdad?, a la silueta cardíaca, por ejemplo, que se encuentre en el lóbulo medio, ¿va? Que es paracardíaco del lado derecho. Entonces, yo tengo una imagen que se vea moderadamente opaco, igual que el corazón, pues cuando se juntan se van a borrar y yo no voy a poder definir el borde lateral del lado derecho, ¿va? ¿Sí? Entonces, ahí en el lado derecho tenemos 3 arcos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 arcos, compañero Alexis? ¿Sí está Alexis? Alexis. Jorge, Alfonso, Cristóbal. Sí. ¿Cuáles son los bordes cardíacos derechos? No me lo sé. ¿Cómo? ¿Me puede ayudar? Sí. Es el de la aurícula derecha,
Sí, la vena cava superior y sí. la ¿Y la qué? aorta. Aorta ascendente. Perfecto, muy bien. Entonces, les decía, ¿va? Si dos estructuras se encuentran con esos bordes cardíacos derecho, principalmente la aurícula derecha, que ocupa la mayor parte, ¿verdad? Entonces, si está en contacto con esa imagen, ¿verdad? De la misma densidad, pues se van a borrar los bordes, no voy a poderlos diferenciar, ¿verdad? Entonces van a formar una silueta única. Y por el contrario, si no están en el mismo plano, ¿sí? Uno de los dos va a borrar a la otra estructura. Entonces, si la imagen está adyacente a la silueta cardíaca, está por detrás, pues el corazón va a borrar el borde de esa imagen. O sea, voy a poder delimitar perfectamente el borde cardíaco. Por el contrario, si la imagen está anterior al corazón, o sea, que está en en el compartimento anterior del mediastino, pues va a borrar la imagen, la silueta cardíaca, y va a predominar la densidad de la imagen. Entonces, ahí es donde se aplica este signo de la silueta. Y tenemos un signo cérvico-torácico. En este es algo muy similar a lo del signo de la silueta, donde el borde más alto del mediastino anterior llega a las clavículas, ¿verdad? Mientras que el borde posterior se encuentra por arriba del borde, del borde superior de la clavícula. Entonces, si yo veo una imagen que está por arriba del borde superior, puedo suponer que esa lesión está en el mediastino posterior. Si está por debajo del borde superior de la clavícula o del borde inferior, pues puedo suponer que está en el mediastino anterior. ¿Sale? Déjame ver si acá tenemos esta imagen, ¿verdad? Entonces aquí tengo esta imagen para representar, ¿verdad? Está donde el borde superior de esta imagen moderadamente opaca, ¿verdad? Perdón, se me fue. ¿Sí? Se encuentra por debajo, ¿verdad?, del borde superior de la clavícula. Entonces, puedo suponer que esa imagen se encuentra en el mediastino, ¿qué? Dijimos, anterior, ¿verdad? Esta otra imagen, ¿verdad?, rebasa el borde superior de la clavícula. Entonces, puedo suponer con cierta seguridad que esa imagen se va a encontrar en el mediastino posterior. Entonces, para eso me sirve. ¿Y de qué me sirve saber en qué compartimento del mediastino está, Alexis? ¿No está Alexis? Bueno, entonces ese sería el signo cérvico-torácico, ¿verdad?, que ya mencionamos. Tenemos el signo del colapso lobar o segmentario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es una pérdida de volumen, ya sea de un lóbulo o de un segmento de ese lóbulo. Entonces, hay una pérdida de volumen. Y también se conoce como atelectasia o colapso, ¿sí? Es sinónimo. Ahora, esto ocurre, ¿verdad? Va a haber un desplazamiento de la cisura que se encuentre más cercana al lóbulo o al segmento que se colapsó, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la cisura menor, por ejemplo, y yo tengo un colapso de un segmento del lóbulo basal, del lóbulo, no basal, de un segmento del lóbulo superior, lo que va a ocurrir es que la cisura menor se va a retraer hacia arriba, o sea, se va a ver una retracción y se va a ver abombada hacia arriba. Y yo tengo un colapso, ¿verdad?, en el lóbulo medio o inferior del pulmón del lado derecho, esa cisura menor pues se va a retraer hacia abajo, ¿no? Y así sucesivamente dependiendo de la cisura y del lóbulo o segmento que se haya colapsado. Tenemos otro signo que se llama elevación diafragmática, donde
sabemos que normalmente el derecho es más alto, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando hay un derrame subpulmonar, una parálisis frénica o una atelectasia, como el colapso que hablamos, ¿verdad? O alguna alteración abdominal, ¿verdad? Van a ser causa frecuente todas estas enfermedades, ¿verdad? De elevación, ya sea unilateral, ya sea del hemidiafragma derecho o bilateral de ambos diafragmas. Entonces aquí la afección puede ser o pulmonar o una afección abdominal que esté elevando los diafragmas. Entonces en la imagen del lado derecho superior, pues nosotros vemos una pérdida de volumen del pulmón del lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Qué signo sería? A ver, ¿quién está presente? Porque creo que no hay nadie, todos ya se fueron. Vamos para Denise. ¿Qué signo sería? Y tenemos una radioopacidad con pérdida de volumen del pulmón derecho. ¿Es el signo broncoaéreo? No, lo acabo de mencionar. Entonces es el signo del colapso Ah, o de atelectasia pulmonar. Hay pérdida de volumen, dijimos. En la imagen de la izquierda superior, ¿verdad? Estamos viendo que hay una imagen radiopaca, ¿verdad? ¿A qué nivel estaría esta imagen? Sofía. El de la izquierda, al Ah, bronquio. ¿En qué estructura anatómica para ser más específicos? ah, o sea, pero en los alvéolos. No. Ok, para darte una idea, ¿cómo se divide el pulmón del lado derecho? Ah, en lóbulos, ¿no? ¿Cuántos lóbulos? 2, 3. ¿Dos, tres? ¿Cómo? Tres, ¿no? 3, ajá, sí. Tres, o dos, tres. ¿Y cuál es la orientación de las cisuras? ¿Cuántas cisuras son entonces? Igual son 3, ¿no? Tres. No, ¿cómo? Ahora dos. me está A veces son chamaqueando. 2. Son dos. ¿Cuáles son? La oblicua, La oblicua, esa sería una. Luego, la... Ay, no me acuerdo. ¿cómo? No me diga eso. Transversa. La cisura menor u horizontal, ¿verdad? Entonces, esa fisura más o menos está orientada, ¿verdad? A nivel del ilio pulmonar del lado derecho, ¿verdad? De ahí hacia arriba tenemos el lóbulo superior y después tenemos una imagen más o menos de esta forma, ¿verdad? Que nos divide el lóbulo medio del lóbulo inferior y este es el lóbulo superior, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está localizada esa imagen radiopaca? En el lóbulo superior. Entonces, si tenemos una opacidad y hay pérdida de volumen, ¿cómo se llama? Ese sí es el signo de bronco aéreo, ¿no? No. ¿Cómo se Colapso. llama? Colapso, ¿verdad? Pues hay pérdida de volumen. Cuando decimos pérdida de volumen, pues ya es un colapso o una atelectasia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un colapso total. ¿Y aquí cómo sería? Segmentario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no todo el lóbulo superior del derecho se colapsó o perdió el volumen, por decirlo de otra forma, ¿sí? Fue un colapso segmentario, ¿verdad? Y aquí en la imagen inferior, y este puede estar dado, hay muchas causas de atelectasia, no es nuestro tema, pero dentro de ellas, pues es que se ocupe por un material que pueda ser líquido, sólido o celular. En este caso el líquido, ¿verdad? Vemos que el líquido. Vean cómo se ve el líquido en la radiografía. ¿Cómo se ve el líquido en las radiografías,
¿Cómo se El ve el líquido en la líquido radiografía en una radiografía? se ve radiopaco, ¿no? Radiopaco, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí, ¿verdad? Este colapso es porque tiene un derrame pleural importante, ¿verdad? El paciente. Entonces, así se ve el líquido, igual que se ve aquí, ¿verdad? Esto es líquido a nivel del segmento, ¿verdad? Del lóbulo superior. Entonces, se ve opaco o moderadamente opaco, ¿verdad? Que es la densidad del agua. Y ahora vean cómo se ve el líquido en tomografía. ¿Cómo se ve el líquido en tomografía, Celso? Se ve, opaco. No. Te estoy señalando aquí cómo se ve el líquido, ¿no? Se ve hipodenso. Eso quiere decir que no han hecho la tablita que les pedí. Ya la hacen al último día, ya para entregármela, me doy cuenta. ¿Sí? Entonces el líquido se ve hipodenso. ¿Cuántas unidades Hounsfield tiene, Celso, el líquido en tomografía? Tenía, ay, entre... Ah, no tiene, es 0. No, eso es agua. Ah, ajá, No tenemos agua en el pulmón, ¿no? Sí, bueno, así dice mi abuelita. Dicen que tiene agua en el pulmón, pero pues no es agua, ¿verdad? Es un líquido ceroso de traslado ya, 15. de 10 a 15 más o menos, de 5, 10, 15 unidades, dependiendo de el tipo de líquido, ¿ah? Si es un líquido de exudado, trasudado, depende de qué tipo de líquido se trate, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que vean, el líquido se ve en la radiografía moderadamente opaco, en la tomografía se ve hipodenso, ¿sí? Y veamos del lado izquierdo, tenemos una ventana pulmonar donde, vean el líquido, ¿verdad? Como el pulmón está ocupado por líquido, está colapsado, pues no hay aire, ¿sí? Entonces vean como si del lado derecho, pues el pulmón está bien en este caso y pues se ve bien el aire, la ventana pulmonar, ¿sí? Vean del lado izquierdo, pues prácticamente es solo líquido lo que estamos nosotros observando, ¿sí? Porque el pulmón se ha colapsado, ¿vale? Ahora, en la imagen del lado... disculpa, en la imagen del lado derecho, ¿verdad? La voy a ampliar, quiero que la vean bien. Sí. Tenemos un área que se ve de mayor densidad, ¿verdad? Está adyacente al borde derecho, a la cara derecha del corazón. ¿En qué lóbulo se encuentra entonces? A ver, ¿quién es el bueno? Denis. ¿Qué lóbulo, perdón? Ajá, ¿en qué lóbulo se encuentra del pulmón? ¿En el lóbulo medio? En el lóbulo medio, ¿ah? Sin miedo, amiga, pues total, si nos equivocamos. Entonces, recordemos, este es mi hilio pulmonar, que no se les olvide, ¿verdad? De ahí trazo una línea horizontal. Esa es la cisura menor que me divide el lóbulo superior del lóbulo inferior y medio, ¿eh? Después de este ángulo donde tracé mi línea, trazo una línea más o menos media oblicua hacia el ángulo cardiofrénico del lado derecho, ¿verdad? Y esta área, toda esta área, pues, tiene que ser una línea así media curva, ¿no? Toda esa área es mi lóbulo medio y solamente esta partecita aquí, pues, este es mi lóbulo inferior en la proyección de tele de tórax, ¿verdad? Y el resto del lóbulo inferior se encuentra posterior y lo ocupa y lo está cubriendo aquí la glándula hepática,
¿sí? De ahí que yo no vea el ángulo costofrénico posterior del lóbulo inferior. Parece trabalenguas, ¿no? Pero bueno, entonces está en el lóbulo medio, ¿eh? Y lo que quiero que observen, ¿verdad? Y por eso la amplié, es porque si apreciamos así con detenimiento, se ven como pequeñas imágenes tubulares, ¿sí? Así como veíamos en la tomografía, que se veían cómo salían los bronquios, ¿sí? Sí los podemos ver ahí. Se ven pequeñas imágenes. Eso es lo que se llama broncograma aéreo. Entonces veo una radiopacidad, que nosotros le llamamos condensación, y dentro se ven esas imágenes tubulares radiolúcidas. Eso es el signo del broncograma aéreo que comentaba hace un momento la compañera. ¿Sí? Bueno, en esta otra imagen tenemos justamente el mismo signo del broncograma aéreo, pero aquí, ¿en qué lóbulo se encuentra Denise? ¿Sí está Denise? Sí, en el lóbulo superior. En el lóbulo superior, ¿no? Aquí tengo mi hilio, trazo mi línea más o menos horizontal. Todo lo que esté por arriba está en el lóbulo superior, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos una radiopacidad que ocupa todo el lóbulo superior y sí podemos ver ahí las imágenes tubulares, radiolúcidas. Otra vez vemos el signo del broncograma. Entonces cuando vemos ese signo del broncograma aéreo, es un dato casi inequívoco de que hay un proceso infeccioso, o sea, una neumonía pulmonar, ¿vale? Entonces, que no se nos olvide. Y en la imagen de tomografía, ¿verdad? Que es esta. Esta es una tomografía con una ventana. ¿Qué ventana es, Celso? Es la ventana pulmonar, ¿no? No. Sofía. Ah, ¿no es la ventana para pulmón? No. ¿Es la ventana para mediastino? Para mediastino, ¿verdad? Entonces, si fuera una ventana para pulmonar, voy a regresar la imagen porque quiero que esto quede. No podemos a esta altura del partido equivocarnos en eso porque luego se equivocan en el examen. Vean la ventana para pulmón, ¿sí? Vean cómo la pared se ve muy densa, que no se les olvide eso, la pared se ve densa o muy blanca, pues, para que me entiendan, ¿sí? ¿Se ve así la pared? ¿Jóvenes? No. No, ¿verdad? Les dije cuando les expliqué, en la ventana de mediastino puedo ver la grasa de la pared de la caja torácica, veo los músculos, veo los huesos. En una ventana de mediastino no veo nada de eso, solamente el puro pulmón, ¿sale? Y aquí estoy viendo tejido graso, tejido muscular, tejido óseo, veo el mediastino, pues es una ventana de mediastino. Y vemos que hay esa condensación, ¿verdad? Entonces dijimos que en esa condensación o esa ocupación de espacio puede ser líquido, puede ser tejido sólido. Pero si yo veo esto que se ve aquí como ramificación, ¿sí las ven? ¿O no las ven tampoco? Jóvenes, ¿sí o no? Sí, doctor, se ve. Entonces, eso es el broncograma. Ahora trasladen esta imagen a esta primera imagen y a esta segunda imagen que vimos. ¿Verdad que sí se parece el broncograma? Obviamente es más sencillo verlo en una tomografía como esta que en una radiografía. Pero ya con la práctica ya ustedes se van a ir habituando y ya lo van a identificar con más facilidad. ¿Vale? Entonces este es el signo cérvico-torácico, ¿verdad?
Pues creo que hasta ahí vamos a dejar. En este caso, lo que estamos viendo es un ensanchamiento del mediastino, ¿verdad? Y esta imagen ya la revisamos, ¿verdad? Cuando hay un ensanchamiento del mediastino, Celso, ¿qué nos está traduciendo o en qué pensaríamos? Que tiene un ¿Que hay una ocupación de qué? de líquido. No. Entonces, ¿cómo estudiamos el mediastino? ¿Cómo lo dividimos para su estudio? El mediastino superior e inferior. Hay inferior y el inferior. El inferior, Posterior. anterior y posterior. Anterior, medio y posterior. Entonces, si tengo un ensanchamiento del mediastino, vemos que está por debajo de las clavículas, ¿verdad? Entonces, pues inferimos que está en qué área del mediastino. ¿Superior o inferior? Inferior, Inferior, ¿va? Y ese ensanchamiento puede estar en qué compartimento. de manera anterior. Anterior o medio, ¿sí? No hay más. Entonces, la manera de saber en cuál está, pues tomo una radiografía lateral y ¿qué estoy observando aquí? Pues que está opacificado este espacio. ¿Cómo se llama este espacio, Sofía? ¿Es el retroesternal? Retroesternal, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que medía, Denise, ese espacio? Medía 2.5. 2.5 más o menos 2.5. centímetros, ¿verdad? Entonces aquí obviamente pues está todo ocupado, ¿verdad? Se ve opaco y eso pues no es normal. Entonces con eso corroboramos que lo que está ocupado es el compartimento anterior del mediastino inferior, ¿verdad? Y lo corroboramos más a ciencia cierta con una tomografía y aquí vemos cómo todo el compartimento anterior está ocupado, ¿verdad? Entonces, si yo veo que hay ensanchamiento del mediastino, voy a regresar la imagen para que vean una imagen donde no hay ensanchamiento, ¿verdad? Como puede ser esta, ¿sí? Vean cómo está el mediastino, ¿verdad? Vean a nivel del callado de la aorta, ¿verdad? Cuánto mide más o menos, alrededor de 2.5, 3.5 centímetros máximo. Y vean aquí cómo está ensanchado, ¿verdad? Está opacificado. Y con mi radiografía lateral que ustedes van a solicitar, corroboramos dónde se encuentra la lesión en el compartimento anterior. ¿Sale? Creo que nos faltó mencionar el signo del broncograma aéreo, nada más leerlo porque ya lo mencionamos, ¿verdad? Este es un signo, ¿verdad? Les decía casi inequívoco o cierto, ¿verdad? De que hay una lesión alveolar, que hay presencia de exudado, ¿verdad? El exudado es líquido, ¿sí? En los alveolos. Entonces, al haber líquido, ¿cómo se ve el líquido en la radiografía, Sofía? Igual radio opaco. Moderadamente opaco, ¿verdad? Entonces, al haber líquido en los alveolos, los bronquios o bronquiolos, ¿verdad? Que llegan a esa área, pues se va a ver el aire, porque contrasta el aire con el líquido, que es lo que nosotros vimos en la radiografía, ¿verdad? Y en la tomografía. Entonces, esto que se ve moderadamente hipodenso es líquido, ¿verdad? Que está en los alveolos, y lo que se ve como ramificaciones, que son las dicotomías que les decía, estas son los bronquios, ¿sí? Que tienen aire. ¿Sí se entiende a qué se refiere ese signo del broncograma aéreo? ¿Sí? Entonces el aire que está en los bronquios contrasta con el líquido que está en los alveolos, ¿sale? Bueno, y esto es una condensación, les decía, ¿verdad? Todo en conjunto es una condensación pulmonar. Bueno, entonces eso sería todo respecto al tórax. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Nada?
¿Todo claro como el agua? Doctor, A ver, dígame. ¿por qué el signo del broncograma? ¿Por qué, bueno, por qué se ve como radio opaco, radio lúcido, perdón, en una... Ah, no, sí, radio opaco en una radiografía. Es por lo que les explicaba, eso que se ve radiopaco es líquido, es exudado. El exudado es líquido, ¿sí? Es como cuando ves una herida que está, le llaman la gente como supurando, agüita. ¿Sí? ¿Has visto alguna herida de ese tipo en alguna persona? O cuando ves un paciente que Sí. está muy edematizado y como que suda su piel, eso es líquido, ¿eh? Es exudado. Entonces lo mismo ocurre ahí en el pulmón, pero ese líquido se acumula en los alveolos. Imagínate tu alveolo terminal, ¿verdad? Que llega al bronquiolo y tiene muchos alveolos que parece un panalito. Entonces ese panalito se llena todo de líquido. El líquido se ve moderadamente opaco en la radiografía, pero el bronquiolo, que es el que lleva el oxígeno, ¿verdad? Ese no se llena de líquido. Entonces lo moderadamente opaco contrasta con el aire que hay en el bronquiolo y por eso se ve la condensación más opaca que la radiolucidez del bronquiolo. Y eso nos permite ver ese signo del broncograma aéreo. No sé si queda claro o hay alguna duda más. Sí, ya me quedó claro, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno, entonces damos aquí por terminado el tema del tórax. Nuestra próxima reunión vamos a hablar de pelvis, ¿sí? Vamos